¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Bien, el día de hoy vamos a trabajar la tarea, o para esta semana, vamos a trabajar la tarea número 12 de su manual en el tema de la simetría axial. Y bueno, la simetría axial es una propiedad, es una característica o es una forma de que se presentan algunas figuras, algunos objetos, algunas piezas. Es una característica que tienen esos objetos en el cual los objetos pueden ser divididos en dos partes iguales de tal manera que el lado izquierdo de esa parte sea la misma que el lado derecho. O sea, si nosotros tenemos una figura que la podemos dividir en dos partes, de tal manera que una parte es exactamente igual que la otra, solamente que invertida, entonces decimos que esa figura presenta simetría axial. Y entonces a la recta que divide exactamente a la figura o a la pieza en dos partes iguales, se le llama eje de simetría. En este caso, estamos considerando esta línea recta como eje de simetría. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a encontrar otra figura igual que esta, de este lado, de tal manera que eso me convierta a una figura simétrica. De tal manera que si yo doblara esta parte, si yo pudiera doblar esta parte por el centro del eje de simetría, lo pudiera doblar, entonces esta parte de la figura debe cubrir exactamente a la otra parte de la figura. Y entonces ahí estaríamos cumpliendo con la propiedad de que esta figura sería una figura simétricamente axial a través de un eje. Axial significa a través de un eje. Entonces, la simetría axial es cuando una figura presenta ciertas características en la que una mitad cubre exactamente a la otra mitad si lo doblas a través de este eje, a través del eje de simetría. Y entonces el procedimiento que se realiza es muy sencillo. Aquí ya lo hice en el punto B. Lo que se hace primero es colocar lo que llamamos puntos críticos, que es donde las rectas cambian de dirección. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A, que es donde se cruza el eje de simetría con esta figura en color azul. Este es el punto B porque aquí cambia de dirección. El punto B, el punto C y el punto D. Entonces, a eso le llamamos puntos críticos porque esos puntos críticos allí es donde las rectas cambian de dirección. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener los simétricos de estos puntos. El simétrico de A, el simétrico de B, el simétrico de C y el simétrico de D. Los simétricos van a estar de este lado. Entonces, para poderlo hacer, lo que hacemos nosotros es que, fíjense bien, van a tener que utilizar ustedes la escuadra y en el ángulo de 90 grados, que es este que está aquí, es el ángulo recto, un lado lo van a alinear con el eje de simetría y el otro lado debe pasar por el punto al que le vamos a encontrar su simétrico. En este caso quiero encontrárselo al punto C. Y para ello entonces coloco mi escuadra así, con el ángulo de 90 grados. Tiene que ser la escuadra, no puede ser el transportador. Y vamos a hacer que el otro lado pase por el punto C. Entonces lo voy bajando sin que se salga de acá del eje de simetría. Y aquí donde está el punto C, aquí voy a trazar esa recta así. Y ya que la tengo ahí trazada, lo que voy a hacer es que la voy a prolongar, o sea, la voy a hacer más grande para el otro lado. O sea, ya que la tengo ahí, la voy a prolongar así, más grande. Y ahora lo que tengo que hacer es, voy a medir lo que mida de aquí de este punto al eje de simetría, debe de ser lo mismo que mida hacia el otro lado. Por ejemplo, si yo aquí mido, de acuerdo a lo que tengo, aquí mide 5,5, entonces del otro lado también tiene que medir 5,5. O sea, aquí 5,5. Y entonces, ese punto que acabo de localizar sería el punto, como es el mismo que este, sería C, pero se le agrega una comilla que se lee como la palabra prima, o sea, C'. Entonces, los puntos simétricos son aquellos puntos que se encuentran a la misma distancia del eje de simetría, nada más que uno de un lado y otro del otro. Entonces, ¿cuál sería el simétrico, por ejemplo, de A? Como se debe encontrar a la misma distancia, el punto A del eje de simetría está a una distancia de 0. Por lo tanto, el punto A' también debe estar
debe de estar a una distancia de 0. Significa que ese mismo punto es el punto A y también es el punto A'. Y en este caso el punto D es el punto D con el mismo punto D'. Quiere decir que todos los puntos que estén sobre el eje de simetría a la vez son simétricos. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es nada más unir los puntos de simetría. Entonces como aquí el punto A está unido con el B, vamos a borrarlo ya lo que le sobra de aquí. Entonces vamos a unir el punto A', que es el simétrico de A, con el B', que es el simétrico de B. Así los unimos. Y como el punto B está unido con el punto C, entonces voy a unir el punto B' con el punto C'. Así. Y finalmente, como el punto C está unido con el punto D, entonces el C' va a estar unido con D'. Así. Y entonces lo que obtuvimos es una figura simétrica, que es una figura donde todos los puntos que están del lado izquierdo tienen su simétrico del otro lado. Por ejemplo, aquí pusimos el punto A, B, C y D, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de un punto que se encuentre, por ejemplo, aquí. Bueno, si nosotros trazamos aquí, su simétrico va a estar acá. Y así para cada un punto de este o este punto, si lo ponemos aquí, su simétrico va a ser este de acá. De tal manera que si nosotros esta figura la dobláramos sobre el eje de simetría, esta parte cubre exactamente esta otra. Entonces, si una mitad cubre exactamente a la otra mitad, significa que esa figura tiene la propiedad de ser simétrica, porque la cubre exactamente, así. Si no la cubre, si le sobrara una esquinita o algo, entonces ya no es simétrica. Entonces tiene que cubrirla completamente para nosotros saber que sí es una figura que tiene la propiedad de ser simétrica. Bueno, pues entonces ustedes en su tarea que van a realizar tienen un bonito florero con algunas florecitas y les pusimos ahí unos cuadritos para que ustedes se vayan apoyando. En ese caso, como son curvas, no es necesario que ustedes utilicen la regla. En el caso de las figuras cuadradas como esta, ahí sí se utiliza con la regla como viene en el ejemplo de la teoría. Entonces ustedes lo que van a hacer ahí en su florero es, así como está el florero la mitad nada más dibujada del lado izquierdo, ustedes lo que van a hacer, van a encontrar la parte simétrica o la parte de la derecha, ¿no? Así. Van a encontrar la parte que le hace falta, o sea, la parte de la derecha. Aquí arriba hay una pregunta que dice que encierres los logos de marcas de automóviles que tienen simetría axial. Vean ustedes si tienen un eje de simetría vertical u horizontal, y si tienen uno, lo encierran. Si no tienen simetría axial, entonces no lo encierren, para que esté ahí bien contestada su pregunta. Entonces lo que se trata es que ustedes se vayan guiando por los cuadritos. Entonces así como se va formando la figura del lado izquierdo, ustedes la tienen que ir formando del lado derecho hasta que nos dé una figura con simetría axial. Finalmente la van a colorear y de esa manera nos la van a enviar, ya saben, el próximo lunes a las 8 de la noche. Bueno, pues hasta ahí está la explicación, jóvenes.